continuación vamos a tomar contacto con Néstor Braidot, que es doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y en neurociencias cognitivas, es máster en economía, es licenciado en administración de empresas, contador público y también máster en programación neurolingüística, entre otras cosas. Tiene un currículum muy extenso. Es argentino, es conocido comúnmente como el gurú de la neurociencia en los negocios. Y es un hombre que va a estar en Uruguay, en Montevideo, el próximo 20 de octubre en el NH Columbia para hacer un taller que se titula ¿Cómo trabajar dentro del cerebro de tu comprador? Lo recibimos vía Skype desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo nació tu interés por las neurociencias, Néstor? Bueno, fue a consecuencia de los problemas que tenía cuando intenté aplicar en todos los casos lo que había estudiado en la universidad, desde los contenidos tradicionales de la toma de decisiones, los contenidos tradicionales de la motivación, del análisis de funciones comerciales, y empecé a darme cuenta que algunas cosas funcionaban y a veces no, y a veces sí, y en un caso sí, en otro no. Entonces empecé un largo camino de búsqueda, eso fue allí por la década del 90, comienzos del 90, hasta que la casualidad me ayudó porque tuve que ir a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, durante unos años como profesor full time. Y bueno, si conoces el campus, el nuevo campus de 100 años de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Economía de Empresas pegadita a la Facultad de Medicina, y el primer edificio de la Facultad de Medicina es el Instituto de Neurociencias. Y justamente allí, intercambiando con los profesores de neurociencias, comenzó la búsqueda de algo que finalmente terminó teniendo la respuesta que estaba buscando. Que ya no solamente forma recetas por buenas cosas que sean, sino que hace falta conocer el cerebro de uno mismo, que es el que utiliza las herramientas y las recetas, o el cerebro del comprador o el cerebro del interlocutor, para saber si efectivamente te trae éxito. Fue un camino porque coincidió justamente con la década del cerebro, que se llamó la década del 90, donde aparecieron instrumentos como los resonadores, los tomógrafos, que empezaron a permitir visualizar un cerebro humano en funcionamiento sin esperar a que se muera, como había que hacer antes para estudiarlo. Y esto fue un periodo interesante porque empezaron a surgir nuevas aplicaciones, diferentes aplicaciones, mucho más ricas explicaciones sobre por qué decidimos exitosamente y por qué decidimos no exitosamente en otros casos. Ese fue fundamentalmente la preocupación por esta área que me llevó luego sí a volver a la universidad a estudiar medicina, justamente a estudiar ciencias, a estudiar biología y temas para encontrar una explicación profunda. Néstor, ¿qué cosas fundamentales todos deberíamos conocer de nuestro cerebro y la mayoría no lo sabe? Es decir, andamos por el mundo, como decís tú, sin saber exactamente cómo manejar este órgano tan fundamental en nuestras vidas. Primero que quiero hacer una aclaración. Hoy sabemos, en general digo, no necesariamente lo mismo, pero en general, hoy sabemos muchísimo más de lo que sabíamos sobre el cerebro hace 15 años atrás, pero muchísimo más. Ahora, también voy a afirmar algo. Es inmensa la cantidad de cosas por conocer respecto al funcionamiento del cerebro. No encontramos más que una puntita del iceberg de todo lo que hay para descubrir dentro de este especial órgano del cerebro humano. Entonces, esa es una primera afirmación. La segunda afirmación, que seguramente ya más de uno tendrá en conciencia, es que el cerebro humano es neuroplástico, es decir, va cambiando y cambia permanentemente. Es una primera gran cuestión. La segunda, que podemos dirigir ese cambio, es decir, tenemos neuroplasticidad autodirigida. Si asumimos la responsabilidad de dirigir la evolución de nuestro cerebro, esa evolución será hacia donde la dirigimos. De lo contrario, será la deriva de lo que te ocurra accidentalmente lo que la dirigirá. Entonces, estas son las afirmaciones de la primera etapa de un reconocimiento de cosas que hay que saber. La segunda etapa es que en realidad nosotros tenemos un cerebro consciente, un cerebro que decimos es racional, es lógico, es analítico,
Por tanto, todas nuestras decisiones tienen componentes racionales, componentes lógicas. Un ser humano decide por la conveniencia racional. Y sin embargo, justamente, esta era del cerebro que estamos alargadamente dando ha demostrado que el cerebro humano no es racional. De hecho, si nosotros recordamos al que fue Premio Nobel de Economía en el 2002, lo ganó por mostrar justamente la no racionalidad de la decisión humana en el contexto de la economía, no necesariamente en contextos familiares que puede haber connotaciones emocionales demasiado impactantes. Pero eso es otra cuestión. El cerebro humano tiene conciencia y metaconciencia, y es en la metaconciencia en la que se inician las decisiones del ser humano, es en las que comienza la activación cerebral. Y estas son las afirmaciones primeras de algo que vamos a trabajar justamente la semana próxima en Montevideo, en este programa que se ha anunciado, pero que están en el cambio, enriquecimiento, ajuste y tal vez algunas variaciones sobre aplicaciones a la mayor diversidad que te puedes imaginar respecto de las disciplinas organizacionales. La medicina provocó un salto muy grande con la década del cerebro, mejorando su capacidad de prevenir y de curar enfermedades. Pero la economía, la administración, la organización en general está provocando hoy cambios sustanciales a partir de la incorporación de las así denominadas neurociencias organizacionales aplicadas. Tú hablabas justamente del rol de las emociones, de cómo juegan las emociones en el cerebro, cómo juega también la intuición. Y también hablando de las empresas, ¿no? A veces esas grandes decisiones que tiene que tomar un empresario en donde hay un componente que es una corazonada. ¿Cómo se replica eso a nivel cerebral? Decirte primero una aclaración. Sí. No debemos ir de un extremo de la racionalidad, que fue nuestra historia, al otro extremo de la exclusiva y excluyente emocionalidad. La emoción es indispensable para la toma de decisiones, pero cuidado, estamos diciendo que la decisión se inicia en el metaconsciente, donde influye, sí, la emoción y fuertemente, pero también hay aspectos no emocionales que contribuyen a grabar en la memoria más fuertemente ciertos aspectos que van a condicionar en el futuro nuestras decisiones. Lo que estoy queriendo decir es algo que abre una puerta muy grande. Podemos decidir racionalmente, podemos decidir conscientemente aquello que queremos que grabado en la memoria influya en nuestras decisiones futuras. Ese es un primer elemento. ¿Un ejemplo podemos dar, Néstor, de esto? Sí, perdón. ¿Un ejemplo podemos dar de esto que acabas de decir? ¿De qué modo seleccionar cosas en nuestra memoria que van a decidir tan notoriamente a futuro? De forma consciente, como decís tú. Bien. Bueno, me queda entonces la respuesta a tu anterior pregunta, pero debo decirte con una frase algo que si quieres lo podemos expandir. La experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es algo que se graba en la memoria, es algo que el día de mañana la recordarás y te influenciará en decisiones futuras. Claro. El aprendizaje, en definitiva, es una experiencia de incorporación de conocimientos, con lo cual también se graba y va a influenciar en tus decisiones futuras. Ahora, la experiencia, frase que me interesa respaldar fuertemente, la experiencia no es lo que a ti te ocurre, sino que la experiencia es lo que tú haces con lo que te ocurre. Esto significa que puedes resignificar tu experiencia y en la grabación de memoria, que va a influenciar en el futuro, puedes grabar más fuertemente todas las experiencias y las que son negativas, resignificarlas, reinterpretarlas, de manera tal de que no perjudiquen negativamente a futuro. En eso nosotros trabajamos justamente en nuestros programas de entrenamiento cerebral, en un capítulo importante, que es el capítulo de trabajar sobre todas las reinterpretaciones de experiencias, las reinterpretaciones de aprendizaje para que se graben adecuadamente. Insisto con el tema, nosotros podemos intervenir en esto. Fíjate, todas las noches vamos a dormir, ¿verdad? Todas las noches, quizá, lamentablemente, más de uno ve el noticiero. En todos los países tienen una proporción inmensa de noticias del accidente, del delito, etc. Con eso te vas a dormir. ¿Sabes qué ocurre en sueños? El consciente es el que descansa, el metaconsciente sigue trabajando, revisando todas las experiencias y los estímulos del día, y esas experiencias y estímulos del día se revisan
con el metaconsciente, teniendo toda la plataforma de tus memorias acumuladas en superficie. Y eso reestructura el cerebro, incorporando esas experiencias negativas condicionantes. Y eso es lo que yo trabajo, sobre todo en procesos de entrenamiento con ejercicios para que no te vayas a dormir con el noticiero, pero tampoco con la experiencia o el aprendizaje incorrecto que te va a lesionar, por decirlo de alguna manera, tu memorización en la revisión que haces durante la noche en el periodo de descanso. Eso tiene que ver... Eso es un elemento que me parece importante tenerlo en cuenta. Hoy se hace simplemente con determinadas técnicas de meditación. Mira, yo me paso la vida recorriendo el mundo haciendo programas de entrenamiento, pero te diría que no existen hoy ya en ningún país programas de entrenamiento que no incorpore meditación como uno de los ejercicios. No hay directivo de empresas importante hoy día que no tenga un plan de meditación incorporado. Nosotros hemos desarrollado un gimnasio cerebral, donde en el gimnasio cerebral lo que hacemos es, primero, entrenamiento neurocognitivo, es decir, desarrollar más capacidad de atención, más capacidad de concentración, y con eso diriges la evolución neurocognitiva de tu cerebro. Pero también lo que hacemos es, con la incorporación de más y más capacidad de incorporar estimulaciones en el cerebro, ir mejorando la infraestructura de la decisión inteligente. La intuición no es más que la etapa superior del desarrollo de la inteligencia. No es azarosa, no es fortuita, no es solamente de herencia genética, es entrenable en gimnasio, y ese es el desafío que estamos llevando adelante hoy día. Desarrollar capacidad de intuición en las personas como una etapa superior de la inteligencia. La intuición no es otra cosa que tener las conexiones cerebrales suficientemente desarrolladas como para tener soluciones específicamente aplicables a cada estímulo que te provoque una decisión. En definitiva, es tener la plataforma correcta para decidir. Bien, unido a esto veíamos recién algunos de tus libros, Mejora tu agilidad mental en una semana o Mejora tu memoria en una semana. ¿Es tan así, tan rápido puede darse un proceso de estos? Bien, mira, tanto la agilidad mental como la memoria y como otras habilidades o funciones del cerebro, estamos trabajando en una serie de 10 funciones con ese criterio de dar materiales prácticos, digeribles, concretos, todas estas, digo, mejoran, porque el límite no lo conocemos. Yo lo que estoy diciendo es que empiezas a mejorar, sigues mejorando y toda tu vida tienes para mejorar el cerebro. Más te diría, no existe centro de investigación neurológica en el mundo que hoy te pueda dar un límite. Hasta aquí puede estar el cerebro humano. No existe límite. Mira, yo hace un mes terminé una gira por Noruega y también por Suecia. Yo he trabajado en Suecia hace unos años atrás y realmente hay institutos estudiando cerebros de distintos personajes en el mundo. Pero nadie te está diciendo hasta aquí llega la capacidad del ser humano. Yo lo que estoy apostando con estos trabajos es a iniciar un proceso de mejora en la mayor cantidad de gente posible, como algo así como incorporarle fuerza inércica de evolución. Es decir, para que luego sigan mejorando, darle herramientas para que sigan luego mejorando más y más. Esa es la idea.